Y eso es la iglesia, hermanos. Esa es iglesia. Eso es lo que la iglesia representa. Representamos a Cristo, en la imagen de Cristo. Cristo nos enseñó cómo caminar. Cristo nos enseñó cómo vivir en este mundo. Él nos enseñó que debemos de amarnos unos a los otros, hermanos. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando la iglesia es verdadera, cuando la iglesia es real, vemos a Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero acuérdense, hermanos, que esto se miraba en la iglesia en el libro de los Hechos. Aún también, hermanos, debemos de recordar que entre más y más nos parecemos a Cristo, más y más vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque esa es parte de nuestra vida como cristianos. Lo vemos hoy en día en los ojos de muchos. La iglesia verdadera de Jesús parece que se encuentra más y más sola. Así nos encontramos a veces nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Parece como que nadie nos toma en cuenta, ¿verdad? Como que no estamos avanzando, como que no estamos haciendo algo para el Señor. Y se ve, ¿verdad? Para muchos. Como que está abandonada, hermanos, la iglesia. Como que se ve sin poder para muchos, especialmente en el mundo. La iglesia cristiana, la iglesia verdadera, hermanos, la iglesia que sigue a Jesús, se ve derrotada completamente por el enemigo. Vemos que la maldad y el sistema mundano que odia a Jesús siempre está persiguiendo a los cristianos. Está persiguiendo a aquellos que siguen a Jesús de corazón. Siempre. Así es el mundo, hermanos. Especialmente hoy en día, la verdadera iglesia de Jesús y sus siervos son puestos en cárcel, han sido perseguidos, maltratados o puestos a muerte por Jesús. Ese es el costo. Ese es el costo del cristiano, del cristianismo. No debemos de esperar nosotros ser amados por el mundo, si somos verdaderamente cristianos. Debemos de esperar lo que esperaba la iglesia en el libro de los Hechos: ser perseguidos. Corea del Norte, hermanos, es uno de los países más peligrosos en el mundo para los verdaderos seguidores de Jesús. Para la evangelización, para la congregación como iglesia de Jesús. Allá en Corea del Norte es uno de los lugares muy peligrosos si uno se considera cristiano. Al congregarse, hermanos, al cantar himnos como los que acabamos de cantar ahorita en la mañana, al congregarse ellos como nos congregamos nosotros esta mañana, o hablarle a otros de Cristo, evangelizar. Se dice que, o aún orar, se dice que se les da una sentencia de 15 años en un campamento laboral, hermanos, donde son golpeados con varas de metal, son golpeados severamente, hermanos, hasta perder sus vidas en ese momento, ahí instante. En China han cerrado más de 7,000 iglesias en los años anteriores. En Afganistán, los cristianos son perseguidos por el Talibán. Dijo un ministro del gobierno de Afganistán, estas son las palabras que dijo: haremos pedazos o descuartizaremos a cualquier cristiano que encontremos congregándose en secreto. Por todo el mundo entero, hermanos, la iglesia verdadera de Cristo siempre va a ser odiada, perseguida, por hablar las palabras de Jesús. Ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que se nos permite venir a adorar al Señor.
Por eso es necesario orarle, es necesario cantarle con gozo y alegría, hermanos, porque es un privilegio tan grande. Estos hermanos, en estos países, hermanos, desearan esto. ¿Se imaginan cómo se llenarían las iglesias allá, en aquellos lugares? ¿Cómo cantarían al Señor en agradecimiento por la libertad? Por todo el mundo entero, hermanos, la iglesia verdadera de Cristo siempre va a ser odiada, siempre va a ser perseguida por hablar las palabras de Jesús. Palabras, hermanos, que son, como lo he dicho muchas veces, fastidiosas, molestas. Palabras que les molesta al mundo que odia a Dios, el mundo que sigue a Satanás, el mundo que sirve a Satanás. Como lo sucedieron aquí, como sucedió aquí en el libro de los Hechos, con los sacerdotes y los religiosos en la Biblia, que también vemos cómo odiaban al Señor, odiaban a Cristo. Les irritaba, hermanos, las palabras de Jesús. Y cuando Pedro y Juan y los apóstoles empezaron a hacer la obra de Jesús, les irritaba, les molestaba cómo ellos llevaban el evangelio, porque eran palabras vivas, hermanos, eran palabras de vida. Y lo más triste de todas estas personas que odian a Cristo o persiguen a los seguidores de Jesús, hermanos, piensan que están haciendo un bien, piensan que lo están haciendo a Dios, cuando en realidad es trabajo de Satanás, es trabajo del enemigo. Estos religiosos fariseos y seduceos, ¿verdad?, en las Escrituras, pensaban que hacían un bien, pero es que, hermanos, les irritaba la verdad. Para ellos nomás era religión lo que hacían, lo que practicaban. Pero cuando oían las palabras de vida, las palabras de Jesús, las palabras que dicen la verdad, les molestaba. Les daba coraje, hermanos, porque palabras de vida, las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia, dicen la verdad y hablan al corazón del hombre. No lo externo, sino lo interior. Toca lo interior. Va a molestar, hermanos, va a desacomodar lo que está en el corazón. Si en estos países, hermanos, que les acabo de mencionar, persiguen a los seguidores de Cristo y parece que el cristianismo va perdiendo o es derrotado, en los ojos de Dios, hermanos, estos verdaderos cristianos que sufren por Jesús, florece en los ojos de Dios. Y muchas de las vidas de estos cristianos, hermanos, están completamente entregadas a Dios. Que para muchos que hay en alrededor son convertidos, hermanos, por su modo como ellos sirven al Señor, en la forma que ellos adoran a Dios, en la forma que ellos están entregados a Dios. Alumbra a Cristo en ellos. Pero se ve como que están derrotados en muchos. Parece como que ya no hay éxito, como que ya ellos ya perdieron, ya están
ya no valen nada, hermanos. Pero en los ojos de Dios, estos hermanos allá en aquellos países, hermanos, son muy importantes para Dios. La fe verdadera crece, hermanos, más y más en estos hermanos. ¿Sabían? Es lo que hace la persecución. Es lo que hace la persecución. La persecución, hermanos, hace crecer más la fe. Hace crecer más la fe. Hace que uno ponga su mirada más y más en Cristo. No lo debe de hacer correr la fe. La persecución. Pero la fe verdadera crece más y más. Hay algo lamentable, hermanos. Es triste que lo hemos oído muchas veces aquí en Estados Unidos. El cristianismo aquí en el país occidental, o en estos países, hermanos, como en Estados Unidos, que tenemos todo, como les dije, podemos venir a alabar al Señor. Hay una libertad para adorar al Señor. Y las iglesias, hermanos, tristemente no avanzan. Como allá en aquellos países donde se tienen que esconder, donde está limitado el ir y adorar al Señor. Vemos a nuestros hermanos en Corea del Norte, en China o en Sudán, allá en aquellos lugares, y muchas veces el cristianismo aquí los vemos y decimos, pobrecitos, no tienen fe, a lo mejor. No les va como a nosotros. Es triste, hermanos, pero es la realidad. Nosotros tenemos la libertad de adorar a Dios y solo lo hacemos cuando podemos, ¿verdad? Tan ocupada está la iglesia occidental o en los Estados Unidos, hermanos, que ni se va a dar cuenta de la venida del Señor. Muchos, tal vez en muchas iglesias, hermanos, ni cuenta se están dando que ya los tiempos finales están cerca. Estamos más ocupados en la economía aquí en Estados Unidos. Estamos más ocupados en otras cosas que en la venida del Señor. Y se nos va a pasar, hermanos, a muchos. Es triste, pero es la realidad. A muchos, hermanos, aquí en Estados Unidos o en este país occidental, nos va a tomar por sorpresa. La iglesia verdadera, hermanos, en el libro de los Hechos, la iglesia de Jesús es perseguida por una razón. Y vamos a ver, hermanos, aquí en los siguientes versículos del capítulo 5. Si miran allí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 17. Vamos a leer del 17 al 33. Acuérdense que estaban haciendo milagros, estaban haciendo la obra de Dios, estaban sanando enfermos en los versículos anteriores. Y el sumo sacerdote oyó todo esto. Oyeron estas cosas que estaban sucediendo. Y luego dice allí en versículo 17 en adelante, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vieron al sumo
vinieron al sumo sacerdote los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardias afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y quieres echar sobre vosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero, y a este Dios has exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos esta mañana, Señor, con la incredulidad. Ayúdanos a creer estas palabras, Señor, estas palabras de vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe aumente en estos últimos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer que tu venida está cerca, Señor. Que las preocupaciones de este mundo y las cosas que nos ocupan no sean primero, Señor, sino Cristo Jesús y su obra. Así como estos apóstoles dejaron todo, Señor, y prosiguieron a la meta. Prosiguieron, Señor, con sus ojos puestos al cielo. Iban con toda autoridad, Señor, con toda audacia, con todo valor a predicar el Evangelio, Señor. Así tu iglesia esta mañana, Señor, que nos levantemos y vayamos, Señor, igual, no temiendo, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con el Espíritu Santo esta mañana a entender tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense, hermanos, que habíamos visto en el capítulo 4 un encuentro que tuvieron los apóstoles. Juan y Pedro tuvieron un encuentro con los líderes religiosos. Se miraba muy mal, hermanos, en los alrededores con los que estaban allí. En los ojos de los líderes y los de alrededor se miraba que ya estaban derrotados por haber sido puestos en la cárcel. Y muchos de los que estaban allí vieron y probablemente les entró desánimo, como hoy en día en las iglesias. Pasa cualquier cosita
como dicen, ¿verdad? Leve, aquí. Y luego se espanta uno. Yo no quiero ser parte de esa iglesia porque se está poniendo calientes las cosas. Y muchos se desaniman, se van. Muchos se retiran, hermanos, de las iglesias por situaciones así. Muchos los miraban como derrotados, sin ayuda. Fueron puestos en la cárcel, hermanos, por el evangelio. Dice en capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero también muchos hermanos que oyeron, de los que estaban allí, creyeron. Se aumentó más la iglesia, los seguidores de Jesús. Muchos creyeron, hermanos, porque la palabra de Dios iba con autoridad. Costara lo que costara, los apóstoles, hermanos, iban a hacer la obra de Dios, a predicar el evangelio. Y esto es lo que vemos hoy en día, hermanos, en aquellos países. La palabra de Dios va con poder, hermanos, van llenos del Espíritu Santo. Y cueste lo que cueste, hermanos, ellos predican el evangelio. Y esto es algo que aquí en Estados Unidos, en las iglesias aquí en Estados Unidos debemos de aprender. Gracias a Dios que hay siervos que salen a evangelizar, hermanos. Van llenos del Espíritu Santo y oran antes de ir, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no hay nada, hermanos, que nos debe de detener. Estos apóstoles iban llenos del Espíritu Santo y muchos de los que estaban allí creyeron. Muchos de los que oyen la palabra de Dios cuando hay evangelización, oyen la palabra de Dios y no sabemos, ¿verdad?, cómo trabaja el Espíritu Santo. Pero no debe desanimarnos, hermanos, esto. Acuérdense que la iglesia en los Hechos para muchos empezó bien, empezó triunfante, poderosa. Y luego empezaron a ver la persecución. Y muchos empezaron a retirarse. Muchos tal vez estaban allí, como lo habíamos visto la vez anterior que nos juntamos, que di el estudio Lo leí en capítulo 6 de Juan. Muchos buscaban al Señor por conveniencia, ¿verdad? Porque les había dado de comer. Y parece que no, ¿verdad? Pero muchas veces aquí en las iglesias, en los Estados Unidos, muchos van nomás para conveniencia, a ver qué hay para ellos. Para muchos, hermanos, las palabras de Jesús son duras. Las palabras de vida, las palabras de la Biblia, para muchos son palabras duras. Dijeron en capítulo 6 de Juan, déjenme se los leo, versículo 60. Después de que Jesús habló, hermanos, después de que Jesús les había dicho a aquellos que lo esperaban del otro lado del mar, le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Jesús conocía los corazones y les dijo, ahí en capítulo 6, versículo 25, de cierto os digo que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego les dijo palabras que no querían oír. No trabajar por la comida que perece, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Y allí en esos versículos, hermanos, Jesús está hablando de Él mismo. Les está diciendo, búsquenme a mí. Búsquenme a mí. Yo soy la fuente. Yo soy el pan de vida. Yo soy el sostén de la vida. ¿Qué necesita suceder aquí en Estados Unidos, hermanos? O en las iglesias aquí en los Estados Unidos. Que nos quiten todo para poder ver verdaderamente el sostén verdadero. Tenemos todo. Tenemos sostén diario, comida diaria, alimento, ropa, carros, casa, todo, hermanos, no nos falta nada. No sabemos qué tienen nuestros hermanos allá en aquellos lugares, ¿verdad? En aquellos países donde sufren. Pero, hermanos, parte de la persecución es que les quitan todo. Como les leí, los mandan a un campamento donde no más agua o un pedazo de pan. Y horas, hermanos, en ese campamento trabajando, sin que les paguen dinero. Y son torturados a la misma vez. Es algo que que debemos de ver, hermanos, qué tan bendecidos estamos aquí en Estados Unidos. Allí en versículo 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Esto les ofende? Y ese es el problema que tenemos aquí, hermanos, en este país, en estos lugares donde somos bendecidos. El problema, hermanos, es que pensamos que nos deben, y así pensamos de Dios. Pensamos que merecemos todo de Dios. Y por eso, hermanos, nos ofende. Nos ofende cuando oímos de estas cosas, que tenemos todo y no podemos servir al Señor. Que nos ocupan las cosas de este mundo y nos impiden de adorar a Dios. Pero como dicen, ¿verdad? Es la neta, hermanos, la verdad. ¿Qué nos detiene de adorar al Señor? ¿Qué nos detiene de ir a evangelizar? ¿Qué nos detiene, hermanos, de ir a predicar el Evangelio? Como decimos siempre, ¿verdad? Nos habla primero a nosotros las cosas materiales, los trabajos, las ganancias, el dinero, hermanos. Yo soy el primero. Y digo, ¿qué me está deteniendo, Señor? El Señor me está viendo y tus ídolos, lo que tienes en tu corazón, eso te detiene. Pero, hermanos, las cosas se van a poner peligrosas aquí en los Estados Unidos. Ténganlo por seguro. No somos especiales, ¿verdad? Lo hemos oído muchas veces. No somos especiales, pero las cosas se van a poner duras aquí en Estados Unidos, poco a poquito. Y la verdadera iglesia se va a dar cuenta, hermanos, que estamos ahorita pasando por esto. Aquí en este lugar, gracias a Dios, se predica el Evangelio, y si no fuera por la predicación de la palabra de Dios, hermanos, cada domingo, no estuviéramos conscientes nosotros de que la venida de Cristo está cerca, de que ya estamos muy cerca, que ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Pero hay iglesias, hermanos, que no se dan cuenta de esto. Hay iglesias que están ocupadas como el mundo en la vida cotidiana, en la vida diaria, ¿verdad? En las cosas que atraen a la carne.
Pero debemos darle gracias a Dios. Ese es el agradecimiento. Gracias, Señor, que nos abres los ojos, que estamos conscientes de que la venida del Señor está cerca. Ahora la pregunta es esta: ¿estamos preparados para su venida? Esa es una de las preguntas que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Muchos pensamos que allá en aquellos lugares, hermanos, no tienen éxito. Y aquí en Estados Unidos pensamos que estamos muy exitosos, hermanos, como iglesia. Pero como les dije, las cosas se van a poner calientes, hermanos, se van a poner peligrosas. Me dice un compañero del trabajo, cuando trabajaba con él, me iba a trabajar con él y es grande de edad, ¿verdad? Es más grande que yo, de edad. Y yo siempre le daba carrilla, le decía: hermano, ándale hermano, muévete. Espérate hermano, pues ya es que ya no puedo caminar, me duelen las rodillas. Y se volteaba y me decía: para allá va la sombra. Pues ya, y ahora me estoy dando cuenta, hermanos, que ya no puedo correr ni caminar como él. O como antes, como era yo antes, ¿verdad? Era rápido, hasta brincaba los tanques, no usaba las escaleras. No, me brincaba como chango y subía rápido. Y yo esperaba que él hiciera lo mismo. Y me decía: algún día te vas a dar cuenta que todo te va a doler. Y sí, así me decía: para allá va la sombra. Y así nosotros, hermanos, en este país, para acá viene la sombra, la persecución. Debemos de estar preparados, hermanos, para esto. No podemos evitar, hermanos, las cosas bíblicas, las palabras bíblicas, las palabras que están escritas en la palabra de Dios. No podemos evitar nada de eso. Son cosas que van a suceder. Son palabras de verdad que habló nuestro Señor Jesús. Son palabras que están escritas, que vienen de Dios, y no podemos cambiarlas, hermanos. Y ese es el problema de la iglesia, que las quieren cambiar. Por eso, al predicar la palabra de Dios, uno quiere torcer, ¿verdad? Porque ese es el trabajo del enemigo. De decir que todo va a estar bien. De decir que aquí estamos bendecidos. Y ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué vivir en temor? ¿Para qué estar preocupados de las cosas de Dios? Dios te ha bendecido mucho, disfrútalo, ¿verdad? Esas son las mentiras de Satanás, hermanos, para desviar a la gente o la mente de las cosas de Dios. Si somos verdaderos cristianos, hermanos, vamos a sufrir como nuestros hermanos allá en el Medio Oriente, allá en aquellos países que son perseguidos. No sabemos cómo va a suceder las cosas aquí, pero como nos estamos dando cuenta, hermanos, la maldad se está incrementando más y más aquí en los Estados Unidos. Poco a poquito nos están quitando los derechos, ¿verdad? Tiene que suceder. Y los hermanos allí en el libro de los Hechos estaban pasando por esto. Ellos sabían porque oyeron las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces no les dijo Jesús que tenían que sufrir? Si el que quiera venir en pos de mí, levante su cruz y sígame. Esas eran las palabras de Jesús. Y se va a ver, hermanos, si la fe verdadera florece o es pretenciosa. Si es falsa. O va a crecer
o se va a disminuir. Pero algo va a suceder cuando vengan estos tiempos peligrosos, hermanos, cuando venga la persecución. Si verdaderamente estamos prosiguiendo a la meta o nomás somos espectadores. ¿Cuántos de ustedes han visto las carreras de los corredores en la televisión? Aquellos que anuncian que corren así en grupo, corren carreras de 13 o 14 millas, ¿verdad? Estos atletas, hermanos, se preparan. Hay atletas que se preparan, que se prohíben de comer comidas grasosas, están siempre entrenando, ¿verdad?, para esta carrera que viene. Pero también, hermanos, entre esa bola, entre ese grupo, hay espectadores nomás. Hay muchos que quieren estar en la televisión, ¿sabían? Los verdaderos corren y se entrenan y pueden correr estas 14 o 13 millas. Pero los espectadores, hermanos, corren muy poquito porque nunca se prepararon, nunca tomaron el tiempo para disciplinarse. Y cuando van y empiezan la carrera son los que más se ven en la televisión. ¡Hey! Quieren que los vean y quieren ser vistos, ¿verdad? Pero los verdaderos se concentran, hermanos, en la carrera. Y así hay mucho en el cristianismo. Quieren ser reconocidos nomás por muchos. Y estos discípulos, hermanos, estos apóstoles, se prepararon. Acuérdense, en el principio esperaron la unción del Espíritu Santo. No se fueron nomás hacia el aventón. Oyeron las palabras de Jesús, esperaron al Espíritu Santo, estuvieron en oración y por eso, hermanos, estuvieron haciendo la obra de Dios, porque iba acompañada por el Espíritu de Dios. Sucediera lo que sucediera, para ellos, hermanos, era algo grande, era más importante las almas. Aún así, puestos en la cárcel, ellos tenían su mirada fija en Cristo. Cuando Jesús ascendió al cielo, hermanos, ellos pusieron su mirada hacia arriba y nunca quitaron su mirada del cielo. Y se movieron, hermanos, a hablar del Evangelio. Se prepararon en oración, en ayuno, en abnegación de la popularidad para seguir a Cristo. A ellos no les importó que fueran populares, hermanos. Ellos sabían que Jesús no era popular y ellos no iban a ser populares. Ellos no iban a ser reconocidos. Ellos no tenían eso en mente. Y es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, con las iglesias estadounidenses. Quieren ser iglesias populares, reconocidas. Y las iglesias chicas, insignificantes, hermanos, que tienen su mirada en el Señor, son las que van y hablan el Evangelio. Muchos de los que estaban allí en capítulo 4, versículo 4, oyeron las palabras de los apóstoles y creyeron. Creyeron, hermanos. Y el número de los varones era como 5,000. Era mucha gente, hermanos, que creyó en la palabra de Dios. Crece más y más la iglesia verdadera, hermanos, pero también es perseguida por la obra satánica de los que siguen
a Satanás. Hay un costo. Y luego vemos en capítulo 5, en los siguientes versículos, después de que, versículos 17 en adelante, que después de hacer señales y maravillas y la obra de Dios, y ellos estaban haciendo todo lo que se les había dicho de hacer, de las cosas del Señor, los vuelven a encarcelar. Como les dije, se aumentaban más el gran número, así de hombres como de mujeres, y hacían la obra de Dios, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y los traían a los discípulos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra, dice la palabra de Dios, que cayese sobre alguno de ellos. Y venían de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estaban haciendo una gran obra, hermanos, estos apóstoles. Estaban haciendo la obra de Dios poderosamente. Ellos no estaban preocupados de a ver quién, ojalá y no nos vayan a ver o nos van a meter a la cárcel. No, hermanos, ellos seguían haciendo la obra del Señor. Y luego los encarcelan. Aquellos que les ofendía el evangelio, hermanos, se llenaron de celo. Se llenaron de celo, los ponen en la cárcel, que es el resultado de las obras del trabajo de Dios. Siempre, hermanos, el trabajo de Dios o el predicar la palabra de Dios es una amenaza para el religioso o aquel seguidor de Satanás. Siempre es una amenaza. Como les dije, desincomoda la vida de ellos. Es triste, pero esto también sucede en la iglesia. Porque en la iglesia, hermanos, y no estoy hablando de la iglesia aquí, sino de la iglesia en general. En la iglesia también hay religiosos. Es triste, pero también esto sucede. Sucede con aquellos, hermanos, que son creyentes. Son creyentes. Pero aún está uno estancado, hermanos. Está uno estancado sin hacer nada para el Señor. Se llena de celo. Se llena uno de celo porque el hermano o la hermanita están haciendo la obra de Dios y ellos están estancados sin hacer nada. Y escuchan la voz de Satanás. Y escuchan más la voz de Satanás que la voz del Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esa voz. Son hijos de Dios, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Si uno está estancado, hermanos, lo que debemos de hacer es arrodillarnos, pedirle al Señor que nos ilumine, examinarnos, para poder proseguir a la meta juntos, hermanos, con nuestros hermanos y hermanas. En vez de estar quejándonos o en vez de estar hablando o estar oyendo la voz de Satanás, pues está haciendo todo y yo no hago nada. Pues hermanos, si no estamos haciendo nada es porque nosotros no queremos hacer nada, pero hay mucho que hacer en la obra de Dios, aún hasta orar por aquellos que están evangelizando. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, con esa voz diabólica. Somos una iglesia que debemos de estar orando, debemos de estar trabajando juntos, debemos de estar caminando juntos, hermanos, como iglesia, para avanzar la obra de Dios. Es algo que se nos ha dejado
a nosotros de hacer. No es para una persona sola. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿O qué nos ocupa la vida en este mundo? El temor. No nos debe de preocupar eso, hermanos. A los apóstoles no les preocupaba el temor. Nos debe de preocupar el temor de que venga el Señor y no nos encuentre haciendo nada. De eso debemos de estar preocupados. De eso debemos de estar atemorizados, hermanos. Que venga el Señor y no estemos haciendo la obra de Dios. Ese es el único temor que debemos de tener. Que venga el Señor y estemos estancados. Que estemos estancados y no estemos trabajando para Dios, hermanos. Y estemos tan ocupados en el mundo. Porque al Señor no lo vamos a engañar. Podemos engañar a la iglesia, pero al Señor nadie lo engaña. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe si verdaderamente estamos haciendo la obra de Él o estamos ocupados en el mundo, hermanos. De eso debemos de tener temor. Pero no debemos de temerle al hombre. Acuérdense, estos apóstoles, hermanos, no le temían al hombre. Ellos dijeron, debemos de obedecer a Dios más que al hombre. Y los ponen en la cárcel otra vez. Miren versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los volvieron a encarcelar otra vez, porque ya les habían advertido que no hablaran el evangelio. Ellos no se detuvieron, hermanos, ellos siguieron hablando el evangelio. Como dije, las almas eran tan importantes para los discípulos, los apóstoles, que no los paraba nada, hermanos. Eso era lo que el Espíritu les conmovía a ellos en su corazón, las almas perdidas. No ser vistos por la gente, no tener popularidad, sino las almas que se estaban perdiendo. Para ellos el predicar el evangelio era algo tan importante, hermanos, que debe de ser algo tan importante para nosotros como iglesia. No temían al hombre, no tenían temor del hombre. Ellos sabían que había peligro, sí, pero ellos sabían que también servían a un Dios poderoso. ¿Creemos esto? ¿Creemos que servimos a un Dios poderoso que nos puede librar si predicamos el evangelio o nos encarcelan, hermanos, o nos persiguen? Eso es lo que nos falta a veces creer. Tal vez no lo creemos, pero estos apóstoles, hermanos, creían esto. Miren lo que sucede. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, ir y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas, hermanos, los sacó. Los ángeles, hermanos, estos ángeles son espíritus ministradores para el servicio de Dios, acuérdense. No vieron una luz que alumbró. No sabemos, no nos dice aquí la palabra de Dios qué era, pero sabemos que era un ángel. No sabemos en qué forma se apareció, pero sabemos que era un ángel, un ministrador, un siervo de Dios que fue y abrió lo sacó, porque ni abrió la puerta, lo sacó de ahí de la cárcel. ¿Cómo lo sacó? No sabemos, no dice. Pero fue algo maravilloso, hermanos. Son administradores de Dios para el servicio de Dios. Y Hebreos, hermanos, nos dice esto muy claro. Que están para el servicio de Dios, para los que sirven y son hijos de Dios.
Jesús, hermanos, tiene administradores, tiene ángeles administradores que le sirven. No sabemos cómo, no sabemos qué hacen, pero sabemos que son siervos que sirven a Dios. Pueden ser en forma de hombre. ¿No nos dice eso la palabra en Hebreos? Que no sabemos que a lo mejor estamos entreteniendo ángeles. ¿Puede hacerlo el Señor? Claro que sí. Tiene el poder para hacer todo lo que quiere, que a Él le place. Por eso, hermanos, ellos no temían, porque sabían que Dios estaba con ellos. Sabían que eran acompañados de Dios por el Espíritu Santo. Y oyeron, hermanos, las palabras de Dios. Habiendo oído esto, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Se fueron, obedecieron y enseñaban, hermanos, la palabra de Dios. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los iban a poner en juicio. Pero se dieron una sorpresa, ¿verdad? Que ya no estaban allí. Diciendo en versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y a los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Estaba cerrado, hermanos, la cárcel y nadie estaba dentro del lugar donde los tenían amarrados, donde los tenían guardados. Ni nos imaginamos, hermanos, lo que puede hacer el Señor. Ni nos imaginamos qué tan poderoso es el Señor para cuidarnos, para guardarnos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Las buenas nuevas, hermanos, sigue avanzando. Y nada los detuvo. Nada los detuvo a estos apóstoles. Ni aún ser castigados o puestos a cárcel. Por eso, hermanos, en aquellos países donde los torturan, donde los hasta son puestos a muerte, nada los detiene. Porque sirven a un Dios poderoso. Sirven y conocen que Dios es tan poderoso que aun si ellos pierden su vida, hermanos, saben que están con Jesús. Saben que están con Dios. Llevan en su mente, llevan en su corazón, hermanos, eso, lo atesoran. Lo tienen tan atesorado, hermanos, en su corazón, que nada les impide de hablar del Evangelio, aún siendo castigados en esos campamentos. Por eso, hermanos, se avanza el Evangelio. Nada los detuvo. Y ahí vemos, hermanos, que verdaderamente no hay otros dioses en sus corazones. Cuando su mirada está puesta en el Señor. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta aquí, en Estados Unidos. Si verdaderamente somos de Dios, hermanos, si verdaderamente caminamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Dijo Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos detiene?
Es triste, pero aún hasta las noticias nos detienen, ¿verdad? Se mete uno tanto en las noticias, se mete uno tanto en los enredos de la mentira de las noticias, hermanos, que eso atemoriza aún hasta los cristianos. Que hay una enfermedad más poderosa que el COVID y ahí está uno ya encarcelado en la cárcel. Ay, no voy a ir a la iglesia. Ay, no voy a salir porque dicen que está peor que el COVID. ¿Verdad? Todo le creemos al media. En vez de creer las palabras de Dios, que Él es tan poderoso, hermanos, para cuidarnos, para protegernos, ¿verdad? Cree uno más en la mentira de la televisión, de la media. Nada, hermanos, los detuvo y siguieron obedeciendo al Señor, siguieron obedeciendo a Dios y no a los hombres. Ellos habían oído constantemente que no predicaran el evangelio, pero nada los detuvo. Dijeron, no, vamos a obedecer al Señor, aunque les costara, hermanos. Ahora acuérdense, esto no es excusa, hermanos, para desobedecer las leyes que están establecidas, como muchos lo han hecho. Muchos desobedecen las leyes y lo tuercen y los ponen en la cárcel y no, es que yo lo hice porque Dios está conmigo. Y es una mentira, hermanos, es una desobediencia tan grande. Tenemos que obedecer, hermanos, las leyes establecidas. No es excusa para que hagamos lo que nosotros quieramos. Sí, Dios está con nosotros, hermanos, pero debemos de obedecer las leyes. Debemos de obedecer a la policía, al juez. Si el juez pone una sentencia porque desobedecimos, pues, tenemos que pagar las consecuencias, hermanos, por desobedientes, ¿verdad? Si desobedecemos o nos ponemos rebeldes y queremos hacer lo que nosotros queremos y nos encarcelan, no podemos tomar eso como excusa y decir, no, pues estoy aquí por el Señor. No, hermanos, eso es por tu desobediencia. Soy libre, muchos dicen, soy libre en Cristo. Y hacen lo que quieren y desobedecen y, hermanos, tiene uno que pagar. Y luego versículo 26, después de estar hablando, de estar enseñando al pueblo, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Estos, hermanos, sí eran hombres que temían al hombre. Muy diferente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no los mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de nuestra doctrina? ¿Y quieres echar sobre vosotros la sangre de este hombre? Ellos sabían, hermanos. Ellos sabían, pero también conocían la mentira. La popularidad de ellos era muy importante que el Señor. Y los estaba destronando, hermanos, el Señor a estos hombres. Les estaba quitando la popularidad. Ya nadie estaba siguiendo las doctrinas mentirosas de estos hombres, sino la gente estaba oyendo la verdad. La gente estaba oyendo la verdad. Y lo mismo sucede con el mundo, hermanos. Satanás se enfurece porque la gente no sigue la mentira. Cuando oyen la verdad y son transformados, hermanos, por el Espíritu de Dios, se enfurece. ¿Cuántos no están ahorita, hermanos, engañados por la mentira de Satanás? Que cuando oyen la verdad, hermanos, se dan cuenta por el Espíritu Santo, cuando les trae convicción, que están engañados o son engañados.
Cuando el Espíritu Santo les trae convicción y se les habla la verdad, saben que están mal. Saben que han estado siguiendo la mentira todo este tiempo. Y así a estos hermanos, estos hombres que no conocían la verdad. Ellos hablaban pura mentira, pura religión, prácticas religiosas, hermanos, que querían que la gente siguiera. Pero cuando los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y estaban hablando la verdad, se les abrían los ojos. El Señor las estaba dejando ver. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así debe de responder la verdadera iglesia, hermanos. El Dios de nuestro Padre, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que estaban predicando, hermanos. Que había perdón. Estaban predicando, estaban hablando que había. Les hablaban de sus pecados, les hablaban de su condición, de la condición miserable, la condición pecaminosa en la que vivían. Y este es el Evangelio. Esto es lo que evangelizamos, hermanos, lo que debemos de evangelizar. La condición del hombre. ¿Cómo está la condición del hombre, hermanos, y su corazón? En pecado. Una condición pecaminosa. Pero, hermanos, no debemos de dejarlos en esa condición. Hay perdón de pecados. Hay salvación. Pueden ser limpiados los pecados del mundo por medio de Jesús. Esto es lo que les traían a esta gente. Y les ofendía a los religiosos. Porque para ellos, hermanos, era más importante seguir los ritos, seguir las obras religiosas que este príncipe y Salvador Jesucristo. Dice Pedro y los apóstoles: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, porque ellos caminaron con Jesús. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Les recordaban todas las cosas que habían pasado con Jesús, todas las cosas que Jesús habló. Y esto es lo que necesitamos, hermanos. Cuando vamos a evangelizar, necesita haber preparación. Ser guiados por el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio. Si no, hermanos, vamos a hablar puras cosas que no tienen provecho. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ellos, hermanos, se enfurecían al punto de querer matarlos. Lo mismo, hermanos, que vemos en aquellos países. Lo mismo les estaba sucediendo aquí a los apóstoles. No lo podemos evitar, hermanos. No podemos evitar estas cosas. Esta es la palabra de Dios y ¿vamos a pasar por ello? Probablemente sí, pero no lo podemos evitar. Así que, hermanos, debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados especialmente en oración. Debemos de estar preparados pidiéndole al Señor dónde está nuestra fe, que es lo más importante. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Creemos
en la venida de Jesús. Esas son cosas que debemos de estar diariamente, estar preguntándonos, hermanos, examinándonos si de veras estamos en la fe, o estamos ocupados con otras cosas, o no nos interesa, o venimos nomás a ocupar banca. Espero que no, hermanos. ¿Cuántas iglesias, hermanos, no se llenan? Pero verdaderamente son salvos. Y esto es de cada domingo. Probablemente nomás porque uno sigue el rito religioso. No sabemos. Yo no lo sé, hermanos. Pero yo tengo que estar preparado. ¿Qué es lo que yo debo de estar haciendo para la obra de Dios? Es algo para que cada uno de nosotros nos examinemos, hermanos. Y si hay algo que debemos de aprender de estos versículos, hermanos, de esta historia, es que Dios está con nosotros si verdaderamente somos cristianos. Si verdaderamente somos la iglesia de Dios, Dios está con nosotros y no nos ha dejado. Así que, hermanos, así como los apóstoles, debemos de estar animados. Anímense, estamos en los últimos tiempos, gloria a Dios. No debemos de perder esa fe. Como dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, hermanos, que pueda detener la obra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Son palabras simples, Señor, son palabras tiernas, son palabras de autoexaminación para cada uno de nosotros. Pero más importante, Señor, es palabra para exaltar a Cristo Jesús. ¿Por qué habla de Él? No habla del hombre, Señor. Estos hombres solamente fueron siervos tuyos que transformaron, Señor, al mundo entero, porque fueron obedientes, porque pusieron su mirada, Señor, en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, porque fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de poder, Señor, de lo alto, porque, Señor, nunca quitaron su mirada de Jesús cuando ascendió. Queremos ser obedientes, Padre. Queremos que tu palabra nos penetre, Señor, en el corazón y nos examinemos, Señor, para examinarnos, para verdaderamente ver si somos reales, Señor, o si nomás estamos pretendiendo. Ayúdanos, Señor, en este caminar, que no haya nada, Señor, que nos ocupe la mente ni el corazón. La provisión que tú nos das, Señor, nos la das, pero no porque nos la merecemos, Señor, sino porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú nos sostienes, Señor. Si venimos a adorarte, Señor, venimos a adorarte con un corazón lleno de agradecimiento por lo que haces, pero que nunca se nos olvide, Señor, que hay trabajo que hacer, Señor, en la obra tuya, Señor. El evangelizar, el hablarle a otros de Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos, a no estar sentados, Señor, o estancados en este mundo, porque de nada aprovecha, Señor. Tú conoces nuestra forma de vivir, Señor, y tristemente, Señor, nos debe de dar vergüenza. Por eso te pedimos que nos ayudes a caminar, a actuar, a movernos, Señor, como iglesia. Te pedimos que nos proteja, Señor, tu protección también, Señor, de cualquier situación,
pero que en verdad creamos, Señor, que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día que podemos venir a adorarte y alabarte, Señor. Podemos ver tu palabra. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres para adorarte, Señor, no como en aquellos países que se esconden, Señor. Te damos gracias porque nos podemos congregar, podemos amarnos unos a otros verdaderamente, porque el Espíritu está con nosotros, Señor. Gracias te damos por ello. En el nombre precioso de Jesús. Amén.